En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciéndelos en el fuego de tu divino amor. Santa María, tus ojos para mirar a Jesús, tus oídos para escucharlo, tu corazón para amarlo y tu vida para seguirlo. San José, Maestro de oración, enséñanos a orar, a contemplar, a vivir el momento presente. Pues el día de hoy, las lecturas que nos propone la Iglesia son una continuación de las de ayer y precisamente pues vamos a fijarnos en dos actitudes muy diferentes, ¿no? Una la encontramos en la primera lectura del día de hoy, que es el martirio de Esteban, y la siguiente actitud la vamos a encontrar en el Evangelio. Recordábamos que ayer leíamos la gente pues buscaba a Jesús, ¿no? Y Jesús les dice, con cierto tono de tristeza, podremos imaginar, ustedes me buscan por el alimento que les he dado, ¿no? Por los beneficios que han recibido de mí, no por mí mismo. Y el día de hoy nos encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 30 al 35, y dice: En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Hasta aquí nos fijamos cómo es esa actitud de las personas tan interesadas, ¿no? O sea, le están preguntando a Jesús literal, pues, ¿qué signo vas a hacer para que te creamos, no? Hace mucho, en tiempos de Moisés, pues Dios le daba al pueblo pan del cielo, literal, para que comieran el maná y no murieran de hambre en el desierto. ¿Y tú qué? ¿Tú qué vas a hacer para que creamos? Y hay que penetrar, hay que pedirle a la Virgen que nos ayude a penetrar en el corazón de Jesús. Al escuchar estas palabras, Él viene a salvar al mundo, viene a estar con la gente, nos ama. Y luego las personas le dicen estas cosas, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer para que te creamos? Y Jesús les responde: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Y Jesús comienza corrigiéndolos, que no fue Moisés por sí mismo el que les dio ese pan, sino que es Dios el que les da el pan del cielo. Y aquí hay unas palabras súper bonitas en donde dice: el pan de Dios es aquel que baja del cielo. O sea, es Él mismo. Obviamente en ese tiempo, en ese momento, la gente pues no comprendía estas palabras. Nosotros que conocemos la Eucaristía, pues sabemos y a qué se está refiriendo Jesús y lo entendemos. Pero en ese momento la gente pues se quedaría extrañada, ¿no? Diciendo de qué está hablando, qué está diciendo. Y le dicen entonces el pueblo: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y aquí termina el Evangelio de hoy. Y vemos cómo Jesús se declara a sí mismo ese pan de vida. Y ahorita que estamos en contingencia y que no podemos acercarnos a la comunión sacramental, que la empezamos a valorar, pues debemos el día de hoy nuestra oración como enfocarla en esta adoración eucarística. Jesús está diciendo que Él es el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Solo en Él encontramos esta fuerza, solo en Él encontramos la vida. Y ahora que estamos valorando más la Eucaristía, pues yo te invito a que tu oración la dediques a adorar. Cerca de tu casa, pues seguramente está una iglesia y dentro de la iglesia está el Santísimo. Y aunque no puedas estar allí, a unos metros de Él, sino a unos kilómetros, puedes adorar. Para Dios no existe la distancia, no existe el tiempo. Y si tú te concentras y haces tu oración, entras dentro de tu corazón, puedes estar adorando en espíritu y en verdad a esa hostia santa.
y aunque no la reciba sacramentalmente, sabemos que Dios habita en el alma. Se le llama la inhabitación de la Trinidad, ¿no? Dios siempre está allí en el alma. Entonces te invito a que hoy hagas de tu oración un profundo silencio de adoración a ese sagrario que está allí cerca y a esa presencia viva de Cristo en ti. Y bueno, está en el Evangelio, como les decía al principio, encontramos la primera actitud, ¿no?, de la gente que busca a Jesús pues por lo que Jesús les puede regalar. Pero después, en la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, encontramos el martirio de Esteban, el protomártir. Protomártir significa el primer mártir de la iglesia. Y es una lectura hermosísima. Ya veíamos ayer pues cómo Esteban proclamaba sin miedo a Jesús y cómo se hizo tan valiente y que incluso contra las adversidades, por ejemplo, los judíos que lo escuchaban y los fariseos, pues que no estaban de acuerdo, y él seguía proclamando. Pues la lectura de hoy nos dice que Esteban habla al Sanedrín y les dice: hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Y al oír estas cosas, dice que los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y esto es la primera enseñanza que nos da San Esteban, ¿no? San Esteban está allí entre el Sanedrín, escuchando, o más bien hablándoles, y ellos se enfurecen contra él, ¿no? Y claro que Esteban se da cuenta que se están enojando, que no están de acuerdo, y en lugar de también él enojarse, en lugar de decirles cosas o en lugar de huir, dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo. Y aquí te pregunto a ti, tú, cuando estás en adversidades, cuando estás ante una persona que no piensa como tú, que te está diciendo cosas, que incluso te está ofendiendo, ¿qué haces? ¿La ofendes también? ¿Te vas? ¿Te enfureces? ¿Gritas? ¿O miras al cielo como Esteban? Esteban siempre buscó su ayuda, su consuelo en Dios. Jamás se fió de sí mismo. Y esta es la gran enseñanza. Esteban era un hombre cualquiera, lleno de miedo cuando murió a Jesús. Sin embargo, aquí lo vemos lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo y mirando al cielo, pidiendo ayuda. Dice después que los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, que sabemos que va a ser San Pablo. Mientras lo apedreaban, y aquí está lo interesante, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Y aquí termina la lectura hermosísima del día de hoy. Y te invito a que te fijes en estas palabras. Tú imagínate, y que te ayude el Espíritu Santo a contemplar de verdad, a hacerte partícipe de la escena. Imagínate, Esteban está siendo apedreado, está siendo maltratado, insultado, y aún así, dice el Evangelio, tiene la fuerza al final para ponerse de rodillas y pedirle al Señor que no les tome en cuenta ese pecado. O sea, Esteban hasta en sus últimos momentos, débil, herido, a punto de morir, de rodillas, le pide a Dios por esos hombres. Y esta es la fuerza del amor. Si Esteban hubiera actuado por él mismo, pues seguramente hubiera muerto quejándose, llorando, diciendo ya basta, como cualquier ser humano. Sin embargo, él pide
que no les tomen en cuenta ese pecado. O sea, todavía al final de su vida con lo que está sufriendo, está pensando en ellos, está pensando en los demás, no está pensando en Él. Y Él solamente dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Tenemos tanto que aprender de este mártir. Todas, por el bautismo, todas estamos llamadas a ese martirio. Y obviamente no es un martirio probablemente de sangre, sino que es un martirio de día a día, de la lucha contra ti misma. ¿Qué mayor martirio puede haber que estarte haciendo la guerra a ti misma, en tus gustos, en tus caprichos, en tu pereza, en tu orgullo? Ese es el mayor martirio. Dice un santo que mayor martirio es estar cortando tu juicio cada momento para ver lo que Dios ve y no lo que tú quieres, que en un momento te corten la cabeza. Por lo tanto, ese es el martirio al que tú estás llamada. En los primeros años de la iglesia, todo aquel que se bautizaba sabía que iba al martirio. Así, el bautismo y el martirio eran como uno solo, por los momentos que estaban pasando, que por el simple hecho de ser cristiano, pues ya era causa para que te mataran. Y aún así se decidían a bautizarse. ¿Por qué? Porque los movía el amor. Y aquí con esto quiero volver al como empecé. Yo te hablaba de dos actitudes diferentes, una en el Evangelio y una en la lectura. En el Evangelio la actitud de la gente que seguía a Jesús por los bienes, por los regalos que Jesús les pudiera brindar. Y en la lectura vemos a Esteban que seguía a Jesús por puro amor. Esteban no recibía ninguna recompensa al hacer esto, al ponerse enfrente del Sanedrín, al decir esto, al ser apedreado. Al contrario, estaba recibiendo males, ¿no? Estaba recibiendo injurias, dolor, incluso la muerte. Pero ¿qué es lo que movía a Esteban a proclamar a Jesús? El amor. Y en tu oración de hoy te invito a que después de meditar, de adorar a Jesús en la Eucaristía, te hagas presente en esta escena de martirio y le hagas una petición especial a Dios que sea, Señor, que desde hoy yo te siga por puro amor, que yo te siga no por tus consuelos, no por tus regalos, no por tus bienes, que te siga por puro amor. Y te invito a que hagas el ofrecimiento de que, Señor, aunque tú como Esteban me dieras males, me dieras peligros, me dieras persecuciones, me dieras momentos difíciles, me dieras incluso la muerte, que yo me mantenga fiel a ti. Esto es el amor de verdad. Que aunque todo me vaya mal, yo te siga por puro amor. Y para terminar tu oración, te invito a que, así como en la milicia, en ejercicios o en alguna misa has repetido la oración de San Ignacio, que hoy se la hagas a Jesús. Y la oración va así. Tomad, Señor, mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta.